Me llamo Maribel y soy la gerente de la taberna Anca, ubicada en el muelle de Ferrol. Este bar se abrió en el año 1962, cuando mi padre, que jugaba al fútbol, se llamaba Anca II, se retiró del fútbol y abrió este bar como medio de vida. Yo desde los 9 años pues estoy correteando por aquí, pero claro, como empleada de aquí desde el año 90. Este es el número 20, yo nací aquí en el número 18. Toda mi vida es el barrio. Mira, soy Mercedes Aranceta y soy farera. Vivo aquí en Ferrol, en un faro que no es este, en Prioriño Chico, y me encargo de llevar el faro este de Cabo Prior y el faro de Freixeira. No, pues no me acuerdo, pero mira, de los 4 fareros que somos, 3 somos de Madrid. Y es lo que el estanque del Retiro tenía mucho, mucho encanto. Y aquí en Ferrol le quedamos 4 fareros, 2 en Lugo y 2 en Coruña, y 3 somos mujeres. Entonces yo creo que eso en todo el mundo mundial no existe nada parecido. Aunque esto está ubicado en un callejón que parece que está olvidado, es muy conocido. Entonces, cuando quieren comer cocochas de bacalao hay que venir a Lanca. Cuando quieren huevas de merluza hay que venir a Lanca. Cuando quieren parrochitas hay que venir a Lanca. Cuando quieren los chocos en tinta, que son la joya de la corona, hay que venir a Lanca. Pues mi día a día es levantarme, ir al mercado, a comprar, venir, cocinar, servir. Y yo tengo mi gente que, por ejemplo, los chocos, la jibia y el pulpo, lo traen directamente de aquí, del mar. Y luego el peixe y las parrochitas, los jurelos, los bacalao, todo eso, lo compro ya a la hija de la señora que se lo compraba a mi madre, en el mercado de la Magdalena, todos los días. Sí, este faro, ya como veis, es todo original de 1853, incluida la escalera. Y nada, y voy a mirar a ver si está bien todo arriba y voy a salir a tapar la fotocélula para comprobar que enciende bien, que es una de las averías más normales. Bueno, es muy distinto de lo que piensa la gente y de lo que era antiguamente. Pues yo actualmente tengo 30 y tantas luces para mí sola y entonces todas las semanas vengo a todos los faros, compruebo que todo funciona bien, simulo averías para ver que tiene buena respuesta y así. Y en realidad pues casi me paso más tiempo en la carretera que en otras cosas. Y luego eso, vivo en un faro, ya las luces, todas mis luces las veo en internet, en una página web, entonces si está todo bien al atardecer, siempre pues, me meto en la web a ver si está todo bien. Y bueno, y un farero estamos, bueno, menos las vacaciones, pues los 365 días y las 365 noches pendientes. Esta galería de retratos la hizo un asturiano que se llamaba porque hace un año que se murió, Luis Mahmud. Y este hombre pues estuvo trabajando aquí en el puerto, tampoco es el que le mandara, él decía, ¿me dejas hacerte una foto? Te hacía la foto y entonces pues te la hacía. Aquí paraba mucha gente del cuartel de instrucción cuando se hacía el servicio militar, venían las parejas no de la Guardia Civil, parejas se llaman a unas embarcaciones de pesca que salen por la mañana y vuelven a la noche. Entonces se descargaba el pescado en la lonja y eso fue desapareciendo. La gente venía de Mugardos, del Seijo, de La Graña. Y entonces, pues, las lanchas que paraban ahí, la gente que venía a trabajar a Bazán, parada obligatoria.
Antes había bares más humildes y eso, no tanta cafetería, pero sí, eran muy buenos tiempos. Malos para unas cosas, pero buenos para otras, porque luego venían con dinerito, gastaban y todo muy bien. Por mucho que esté muy avanzado, pues los GPS, los plotters, todas las comunicaciones, un faro es un faro. Hay faros de distinto tipo. Yo vivo enfrente de la Torre de Hércules y señala a la entrada una ría muy larga, vamos, que incluye la de Betanzos, la de todo. Este, por ejemplo, sería un faro de Recalada, el mío indica la entrada a la ría de Ferrol. Este indica a los barcos que están en alta mar, dónde están. Yo creo, vamos, no estoy segura, pero yo creo que los que vienen de América, atraviesan el Atlántico, el primer faro que verían serían estos, los que van a Rotterdam, a Rusia, a Inglaterra. Se ha quedado sin baterías, ha habido un temporal, se ha quemado todo el circuito eléctrico, se han quemado todas las baterías, las del móvil lo mismo, no tienes cobertura. Entonces hay un libro de faros que lleva todo el mundo, vamos, en cualquier barco un poco grande, entonces mirarían, a ver, cada faro tiene un ritmo característico. Pues a ver, a mi izquierda veo uno, de frente veo otro y a la derecha veo otro. ¿Dónde estoy? Y de hecho, en contra de lo que la gente piensa, se siguen haciendo muchos faros nuevos en todo el mundo. Vamos, no es una cosa a extinguir. Los fareros sí somos a extinguir, los faros ya un poco menos. No sé si habréis oído hablar de la Pisbe, una fábrica de salazón que teníamos, creo que cerró en el año 76. Pues trabajaba muchísima gente, sobre todo muchas mujeres. Tenía sus barcos, que llevaban los bacaladeros, que iban a Terranova, y la tripulación se marchaban embarcados por 9 meses. Entonces, aquí teníamos un teléfono que era como una central telefónica. Las mujeres venían aquí, mi madre, que era Marina, que es el alma mater de este local, pues Marina, me llamas a Pasajes, que no recibí el giro de mi marido, tal. Entonces mi madre podía ser la mujer de, te voy a decir los nombres que me suenan, de Barreiros, la mujer de Ricardo, era la mujer de todos, porque como no sabían coger el teléfono, mujer, llama tú. La mayoría de todas las botellas que son por ahí de ginebra, de coñac y eso, esas las traían ellos, de Sant Pierre de Miquelón y Sant John's. De hecho, seguro que hay una descendencia de ferrolanos en Terranova que ya me gustaría a mí ver. Los sistemas me lo dicen y llevo tantos años aquí que ya veo que la velocidad de la rotación está bien, no va ni más rápido ni más lento, no hay ningún sonido, que hay veces que hay algún chirrido, va todo como la seda, como tiene que ir. Que yo recuerdo, solo se me apagó un faro en mi vida y lloré, pero pues después del Klaus ya se había caído todo, lo mantenía y fue un desconsuelo. El faro es todo, es lo único que está ahí. Te tienen que gustar los temporales. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo leer, me gusta mucho pasear. En los 6 meses de prácticas mucha gente cambió de opinión, le daba miedo, no sabías lo que iba a ser. Ahora a mí me encanta, me gusta mucho la naturaleza, no soy miedosa, nunca me he aburrido en mi vida. Y me parece un trabajo muy bonito, muy útil y un privilegio. Pues claro, un bar es como un faro. Es que un bar es donde se hace vida. Sé que aquí en el barrio pues es un icono, porque somos los más antiguos. Cuando yo me jubile, aunque no pienso jubilarme mientras pueda estar aquí,
pero mi hija es la que está conmigo y es la que va a seguir. Y después no sé si alguna nieta querrá seguir.